Biblias, hermanos. Amén. Vamos a abrir rápidamente en el libro de Éxodo. Amén. Éxodo capítulo 16. Amén. Éxodo capítulo 16 es el segundo libro de la Biblia, amén, de nuestra Biblia. Vamos a ir leyendo esta porción en el verso 4 y posterior nos vamos a ir también, después de orar, también al libro de Mateo, donde también está el cumplimiento cuando el Señor Jesús hacía referencia a esta porción de la palabra. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos. Hermano Valerio, sea bienvenido a este lugar. A nuestros hermanos que también a la distancia se conectan tras el internet y en lo posterior también verán este mensaje. Que el Señor te bendiga mucho. Has escogido la buena parte. Amén. Así que leamos, por favor, capítulo 16 de Éxodo, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Wow. Oremos. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor. Estamos, Señor, mi Dios, sometidos a tu voluntad. Queremos alinear nuestro corazón y nuestro espíritu al tuyo, Dios. Y que, Señor, mi Dios, tú hables, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Tu espíritu sea quien guíe y nos lleve, Señor, a toda verdad. Nos despojamos, Señor, de nuestras obras, mi Dios amado, de nuestro orgullo. Quitamos las sandelas de nuestros pies y queremos, Señor, entender, Señor, que tierra santa es lo que estamos pisando hoy, Señor, lo que vamos hoy, Señor, a estudiar y lo que tú quieres hablar, que podamos prestar atención en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí es cuando el Señor hace llover maná. Amén. Creo que es un pasaje muy conocido, pero aquí vamos a extraer una enseñanza para que hoy podamos comprender esto. Amén. Mira, cuando Moisés, de parte del Señor, le estaba diciendo: yo haré llover pan del cielo. Y saldrá, dice, y recogerá diariamente. Dile a la persona que está a tu lado: cada día Dios provee. Amén. Entonces es un mandato de Dios que le está diciendo que cada día iba a recoger una porción de un día. De un día. Luego vamos a leer el contexto. Para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Qué bonito es cuando tú estás ahí en el hogar y les pruebas a tus hijos, ¿verdad? Y les dices: ¿sabes? Vas a hacer esto, pero no les dices que estás probándolos, sino que en tu corazón dices: quiero probarlos si realmente son obedientes. Quiero probarlos si realmente, pide perdón a aquel niñito que le ofendió. Quiero ver si andan en mis instrucciones. Lo mismo Dios estaba probando al pueblo si realmente era obediente. Tú ya conoces la historia que Janiguas, no entendieron, y que en vez de recoger una porción diaria, recogían, dice, de más, porque pensaban y eran incrédulos que Dios no les iba a proveer en el día. Entonces se guardaban. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos caído en especulaciones cuando hoy vivimos en tiempos de crisis y la gente corre para almacenar aceite que ya no hay? Después se echa a perder. Y no confiamos en Dios, que Dios te va a proveer cada día. Y Dios te prueba una y otra vez para ver si andas en su ley, si andas en su palabra. Es interesante que dice que tomaban, te lo resumo, un gomer cada día. Un gomer significaba un saco, pongámosle, de que equivalía a 2.2 litros. Si le pones en agua, alguna vez con el grupo de oración compartíamos esto, qué interesante que Dios ahí muestra la sabiduría, que los médicos te confirman que cada día debes tomar ¿cuántos litros de agua? Mi mamá lo sabe, ¿no? 2 litros, ¿no? 2 litros de agua cada día tienes que tomar. Ahora convierte esos 2 litros de agua en algo sólido. Ponle pan, 2 litros, 2 kilos equivalente. ¿Cuántos panes te venden por 2 kilos? ¿Es harto o no es harto? Ya, entonces, ¿eso era suficiente para vivir un día? Creo que yo diría que sí.
Pero ¿cómo era el pueblo que era incrédulo y no le creía a Dios y almacenaba de más? Y lo que hoy nos quiere hablar el Señor es que el Señor nos dé el pan de cada día. Como el Señor Jesús nos enseñaba a orar, amén, el pan de cada día, dánoslo hoy. Ese es el mensaje de hoy. Pero lo vamos a ver tanto en lo espiritual como en lo natural. Porque aquí el Señor nos va a hablar más en lo espiritual, pero sí lo vamos a aplicar en lo natural, que ya lo vamos aplicando, ¿no? Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 6. Conoces este texto, que es muy conocido, pero vamos a leer solamente unas pequeñas partes. Mateo 6. Empieza el Señor ahí enseñándoles cómo orar. Ustedes oraréis así, Padre nuestro. Empecemos por el verso 9. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Saltémonos por favor al verso 25. Porque esto va en relación. Lo que el Señor Jesús aquí estaba enseñando era la comunión y relación que deberían tener con Dios. Dependencia total de Dios. Y enfatiza aquí un tema que hoy lo vivimos diariamente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor Jesús está aplicando este texto de Éxodo 16. Cada día el Señor provee, pero más allá de una provisión material o natural, lo que el Señor quería era que el pueblo de Israel ande en la ley de Dios, ande en su escritura, en su palabra, sean obedientes. Y aquí el Señor está mencionando a que pueda primero haber, pues, tienen que haber primero honra de parte del Hijo hacia el Padre. O te gustaría que tú como padre, como madre, tus hijos solamente te busquen para que les des su recreo, para que les des su porción, para, no sé, pues sus pasajes, y no te busquen por lo que tú eres, es decir, te honren, honra a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa. De lo natural podemos verlo en lo espiritual, cuanto más a Dios, que decía, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Lo que Dios primero aquí está enfatizando es la honra que debe haber hacia Él, la obediencia, y en consecuencia Dios como Padre responsable te va a dar lo que también tú necesitas. Si dice ahí la palabra, sabe lo que tú necesitas, sabe el vestido que tienes que vestir, sabe lo que Dios te va a proveer. Y créanme que lo vamos a aplicar también, que cada día Dios también provee el alimento espiritual. Y qué interesante es que cuando nosotros rechazamos a un hermano que va a venir a visitarte, a una hermana que justo ese día te está dando un consejo y tú lo menosprecias, justo ese día el Señor te quería dar ese pan que necesitabas. Porque el pan de mañana hay que esperar mañana que descienda.
El pan de hoy es el que está descendiendo. Y acuérdate que Jesús también lo aplica en Juan 6. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? El Hijo de Dios, Jesús. Él es el pan del cielo, que si ustedes dice ahí me comen, en otras palabras le dice, no tendrán hambre ni tendrán sed. Y obviamente ahí la falta de entendimiento hizo que muchos digan, wow, Jesús nos está enseñando canibalismo, ¿cómo lo vamos a comer? Y tan duro fue para ellos esa expresión que Jesús decía, tienen que comerme, que se fueron. Pero de repente Jesús, está esto en Juan 6, te lo resumo, Jesús les dijo a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Y es ahí donde Pedro entendió, no por él, sino porque Dios, el Padre le reveló. Le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el pan de vida, porque Jesús estaba mencionando que Él era el pan, es el pan de vida que necesitamos diariamente. No lo necesitamos mañana, lo necesitamos hoy. Lo que pasó ayer, muchas veces los cristianos se vuelven camellos. ¿Sabes qué es un camello? Alguien que retiene agua y no toma agua porque almacena tanto que no lo necesita. Y a veces los cristianos nos conformamos así como camellos, es decir, que basta con que he ido a la iglesia el domingo, con eso es suficiente. Necesitas a Dios y la comunión con Cristo diariamente, amén. No es que vivamos de glorias pasadas o de actividades que hemos hecho la semana pasada. Eso fue en el tiempo oportuno de Dios para hablar a tu vida. Hoy lo necesitas a Dios, cada día. Jesús decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo. ¿Quién es el maná? Cristo. ¿A quién necesitas cada día? A Cristo y su palabra y su porción. Esa porción diaria es la que debes tomar diariamente. Cuando alguien te habla en la semana o en algún día en específico, ese pan es el que tú necesitas de parte de Dios. Y no podemos también nosotros menospreciarlo, ¿verdad? Entonces, ahí después Pedro le dice, ¿no? Ahí en Juan 6, después que le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Después le dice también, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otras versiones o otras porciones paralelas hace mención que eso no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te reveló eso. Y de verdad que necesitamos nosotros ser entendidos y que Dios, el Padre, nos revele a Cristo para que cada día podamos decir, Señor, es lo que yo necesito, es de ti. No me voy a conformar con hoy, porque el alimento que Dios te está dando hoy es para hoy. El alimento que Dios te va a dar mañana es para mañana. Por eso Dios enfáticamente estaba probando ahí al pueblo de Israel diciendo, solamente tomen la porción de hoy, nada más. Amén. Amén. Entonces, sabemos que Dios como Padre responsable está al control de cada una de nuestras necesidades. Dios te viste. A veces hay ropita que los hermanos traen, que por cierto abajo hay para niños. Dios te está dando la porción diaria para tus hijos. Tómalo. Pero nosotros no queremos comprar, ¿verdad? Queremos los tenis de última moda, los tenis de última marca, es decir, queremos la chaquetita que le he visto a Brad Pitt, le he visto el vestido a Angelina Jolie y quiero también eso. Y no nos conformamos y no hay agradecimiento que Dios te está mostrando ahí, ese vestido que tu hermana está heredando para ti. Tu hermano que ya está machunene está heredando para ti. Y te está heredando y Dios te está vistiendo. Aún nosotros somos testimonio de que Dios nos viste y nos da el vestido. Amén. Entonces Dios tiene cuidado. Por eso Dios enfatiza ahí. ¿Acaso la vida no es más que el alimento? Científicamente comprobado, sabemos que Dios nos hizo con estómago, ¿verdad? ¿Todos tienen estómago? Este estómago cuando venga Cristo dice que va a ser destruido. Y nuestro cuerpo será glorificado y ya no tendrá estómago. Es interesante, eso lo dice el apóstol Pablo. Pero mientras tanto, Dios nos ha dado un estómago que cabe 4 litros de comida en ese estómago. Según dicen los nutricionistas que basta un puño de arroz o de comida que te pueda sostener en el día o en el almuerzo. Pero nosotros nos lo hemos acostumbrado tanto el estómago que es un elástico, que claro, es así, y lo alimentamos tanto que se ensancha demasiado, ¿no? Y abusamos nosotros de la porción que Dios te ha dado ese día y queremos más. Pero en lo espiritual vamos a ver algo interesante.
que cada día que recogía el pueblo de Israel el alimento, el maná, que era el pan del cielo, es decir, Cristo ahí estaba ya dando ese cumplimiento en el futuro y para el día de hoy, ese alimento tenía que aprovecharlo a los israelitas, es decir, entender que debía haber agradecimiento, ser entendidos. Vamos a llegar ahorita a un punto donde dice la palabra que muchos comieron el maná, muchos fueron bautizados bajo la nube y también por el Jordán, pero dice, por la incredulidad no les aprovechó. Cuando le dices a una persona provecho, ¿verdad? Por respeto, por educación, le estás diciendo que te aproveche esa comida y sea nutritivo para ti. Cuando tienes en la casa 5 hijos, uno es más gordito que el otro, pero a los 3 les has dado el mismo alimento, ¿verdad? Por ejemplo, a mis hijos, hay uno que es más gordito, pero a los 3 le damos la misma comida, pero a uno le aprovecha más la comida, al otro no, el otro es más flaquito, pero el otro es más gordito, pero le dimos lo mismo, sino que a uno le aprovechó más. En la vida cristiana es lo mismo. Vamos a cumplir 12 años como congregación. Hay muchos que se les ha aprovechado esos 12 años y han crecido, pero a otros esos 12 años se les ha venido encima. Y como decía nuestro hermano Nelson, un año lo repiten una y otra vez y una otra vez. Pregúntate tú, ¿estos 12 años te está aprovechando? Porque a cada uno se le ha dado el mismo alimento. A nadie se le ha dado más, a nadie se le ha dado menos, a nadie se le ha, ¿cómo se dice? Ha habido una preferencia de instruir más a uno que a otro. A todos por igual se le da el alimento cada reunión. Pero hay algunos que sí, con fe y creyendo en la palabra, les aprovecha la palabra de Dios. Pero otros que realmente muestran incredulidad, lamentablemente no quieren obedecer a Dios. Y por ende van a repetir una y otra vez y otra vez. Y creo que no es bonito cuando alguien pierde el año, ¿verdad? Cuando repite otra vez lo mismo que aprendió. En la vida cristiana vamos a tener que volver a repetir. ¿Y cuántas veces personas pueden ser mayores de edad y siguen repitiendo y no entienden? Cuando el Señor Jesús aquí les dijo, perdona a tu hermano, no vivas de esa manera, ten comunión con Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios es responsable en lo natural con cada uno de nosotros. Nos creó cuerpo, alma y espíritu. Amén. En Adán somos eso. En Cristo ya somos espíritu, alma y cuerpo. Lo más importante es primero nuestra comunión. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Amén. No te afanes por lo que vas a vestir o por lo que vas a comer. Primero ocúpate en honrar a Dios, en poder buscar a Dios y lo de Dios, lo demás vendrá por añadidura. ¿Lo crees? Amén. Entonces Dios nos va a probar más aún en este tiempo si le creemos a Él también, ¿no? Entonces el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quizá esta oración no tiene mucho efecto quizá en países donde no valoran el alimento y la comida y lo desechan, como en países donde muebles son tirados a la calle porque no les sirven y la gente que necesita lo ocupa, ¿verdad? Quizá esta oración no es, como te digo, causa-efecto cuando uno vive cómodamente o tiene el que comer y todo eso, y quizá causa más efecto en aquellos que son más vulnerables en el buen sentido de la palabra y que dicen, Señor, gracias por ese alimento que me has dado. ¿O no valoras hoy en este tiempo de crisis el pancito que es servido en la mesa? Antes no hacíamos fila para comprar pan. Ahora hacemos fila para comprar pan, para poder por lo menos conseguir a 50 centavos un pancito. Y no solamente que me den 8 panes por 10 pesos, no, sino por 5 pesos, mejor dicho, sino 10 panes por 5 bolivianos. Bueno, los que están en Bolivia entienden. Amén. Entonces, ¿cuántos valoramos, verdad? Que ahora ya desayunas, almuerzas y cenas pan, ¿sí o no? No sé si te ha pasado. Nos pasa, ¿verdad? Que ahora nuestros hijos ya no comen como comían antes, pero saben valorar ese alimento. Y qué lindo que Dios te ponga de esa manera también para que entendamos lo que es agradecer al Señor. Amén. Que más importante es Dios que el cuerpo y que el vestido. Amén. Amén. Entonces, avancemos. Amén. Volvamos por favor ahí a Éxodo 16. Entonces, ¿cuánto nos está aprovechando la palabra de Dios, el alimento
espiritual. Como les digo, a algunos les aprovecha y a otros no. Algunos dicen, por ejemplo, que masticar entre 18 a 33 veces la comida digiere bien el alimento y te aprovecha y vas teniendo pues, qué sé yo, pues, no sé, pues grasita, músculos, etcétera, no sé cómo decirlo. Pero cuando uno traga nomás, a mi esposa no le gusta esa palabra, ¿ven? Pero yo siempre la uso. Pero cuando uno solo traga, traga el alimento y nunca lo ha mascado porque solo traga y traga, no le va a aprovechar. Pero cuando vas comiendo, vas masticando, como la ovejita va rumiando, cuando los pastos son dados por el buen pastor que es Cristo, y la ovejita va rumiando, como Pablo decía, ustedes escudriñen las escrituras, vayan rumiando, vayan viendo y alimentándose y les va a aprovechar la palabra. Por eso te digo, a algunos les va a aprovechar porque van masticando bien el alimento, a otros no, porque igual, es decir, bueno, voy por cumplir y en la semana siguen la vida como de siempre. Pero aquellos que son entendidos y que realmente quieren crecer y quieren alimentarse de la palabra, pues les va a aprovechar más. ¿Por qué? Porque son responsables. Amén. Entonces en el texto que hemos leído en Mateo, ahí empieza el Señor hablando de honra. Amén. El orden de primero honrar a Dios y después preocuparse también en el sentido de cada día. Solamente ora que Dios te provea para lo de hoy. En estos días yo, Señor, le pedí a Dios, por favor, provee, Señor, para pagar los impuestos, yo decía, ¿no? Es decir, que eran caros. Y ahí yo veía y oraba y le decía, Señor, así como proveíste a Pedro de la boca del pez, sacó impuesto, ¿no ve? Y yo quería eso, ¿no? Yo decía, Señor, a ver, de un pez, ¿cómo puede ser eso posible? Y Dios me proveyó un pez. Me proveyó, como mis hermanos Pepito y Manuel me decían, también hay un plan de pagos que puedes sacar para pagar impuestos y para que también después no te incauten el vehículo. Yo decía, wow, qué interesante. Entonces fui a averiguar y Dios proveyó ese pez. Con ese plan de pagos ahora estoy, wow, tranquilo. Pero yo me afanaba y decía, ¿cómo voy a pagar? Porque el primer impuesto sabes que es más caro, ¿verdad? Pero después ya son más económicos. Y Dios proveyó ahí el pez. Y a veces nosotros pensamos que va a salir de la nada ahí un maletín lleno de plata. Te ha pasado, ¿verdad? Que le pides, Señor, a ver, nadie va a decir nada, que aparezca uno y vas a ver que te voy a honrar, ¿no? Pero a veces de otra manera el Señor también te provee. Amén. Amén. Entonces, Dios es quien también tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Somos nosotros los que desconfiamos del Señor. Por ejemplo, solo te lo menciono para que lo anotes en 1 Timoteo 6:8. Habla, por ejemplo, alguien que vive de forma avara, con glotonerías, de una manera desequilibrada, ¿no? Ahí el Señor no quiere que lleguemos, ¿no? Que no vivamos en glotonerías. O como también dice, cuando venga el Señor Jesús también, en su segunda venida, muchos también correrán de aquí para allá, dice ahí, comerán, se casarán, se darán en casamiento, es decir, habrá también un desorden total, no va a haber un equilibrio. Y lo que Dios quiere es que también haya en nosotros equilibrio. Entonces, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por ejemplo, ese cada día en idioma griego o en el idioma original hace mención, primero que esa palabra no menciona en ninguno de los textos de la Biblia, es decir, ni un clásico griego, sino que es palabra única que usó Cristo cada día. Y ahí los expertos, los exégetas, es decir, los que estudian más a fondo, hacen mención que estaba haciendo mención el Señor Jesús, valga la redundancia, a esa palabra como a una porción que toma una mujer, por ejemplo, en el contexto romano, cuando va de compras y solamente toma una porción. Eso estaba mencionando también el libro de Éxodo, es decir, que el pan de cada día significa que Dios ya ha provisto lo que está para mañana. Que tú confíes plenamente en Dios, que el alimento que necesitas, tanto en lo espiritual como en lo natural, Dios también te lo ha provisto, ya de antemano. Por eso dice, no os afanéis, no se preocupen por nada, oren por todo. Por eso dice Filipenses también, ¿verdad? No os afanéis, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios con toda oración, dice que acción de gracias y ruego. Amén. Amén. Entonces, ahí en el capítulo 16, vamos rápidamente a Éxodo, estamos ahí. Vamos a leer desde el verso 13, por favor. Verso 13 de Mateo.
de Éxodo, perdón. Dice la palabra: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, dice ahí, cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Que por cierto eso es el significado de maná. Que por cierto, de alguna manera, esto decían a Jesús: ¿quién es este? ¿Qué es esto? De una forma despectiva. Pero ese era el maná, pan que descendió del cielo. Porque no sabía qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para que están en su tienda. Es decir, era cada persona un gomer, 2 litros, o ponle 2 kilos de pan, cada uno, cada integrante. Eso era suficiente. Es decir, para cada día tenemos lo suficiente, por gracia de Dios, para poder estar en comunión con Dios, para poder buscar al Señor, y en lo natural de la misma manera. Y luego dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, porque seguro había familias numerosas, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Qué hermoso. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana, basta cada día su propio afán. Mas ellos no obedecieron a Moisés. Es decir, vemos ahí que no aprobaron esa prueba, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el 7º día a recoger. Qué manera, ¿no?, de ser incrédulos. Almacenaban en el día y ahora estaban infringiendo ahí el día de reposo, según el antiguo pacto. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Así es Cristo, amén. Dulce la palabra como la miel. Miren, nota aquí que primero vemos que a cada uno le dijo que tiene que tomar un gomer por persona. Y al que tomó más, no le sobró, ni al que tomó menos, le faltó. Cuán sabio es Dios, que a pesar de que cada familia tiene su forma de proceder, de administrar los recursos, algunos que reciben más, no les sobra. Y aquellos que toman poco, tampoco les falta. Porque ahí está la obediencia de saber ser buenos mayordomos, que cada porción que Dios nos da también en su palabra y en lo natural es suficiente para ti y los tuyos. Cuánta incredulidad aquí del pueblo de Israel, que decían: quizá Dios se enoje y no me mande pan mañana. Por eso recogían de más. Hice y hedía. ¿Alguna vez te pasó que por incredulidad tomaste más? No levantes la mano, seguro en tiempo de crisis, tomaste de más y justo dijiste: ay, ¿por qué hice eso? Y ya se echó a perder tanta fruta. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es nuestras vidas. Aun cuando sabemos que el reposo, amén, es Cristo, y entramos a las obras de Dios ya en el nuevo pacto y descansamos en Él. Y cuando nosotros tenemos que cumplir nuestras obligaciones, nuestros deberes como pueblo de Dios o como iglesia, ¿por qué nosotros lo primero que hacemos es afanarnos justo ese día?
¿No puedes también afanarte doblemente el día anterior? O cuando vas a visitar a un hermano, poder hacer las cosas temprano en la mañana. Ahí se trata de administrar bien lo que Dios te ha dado, administrar bien tu tiempo. Amén. Amén. Bajan los amenes, pero seguimos vivos. Amén. Entonces, ahí vemos, también en esta porción lo aplica Pablo, que en los devocionales ya lo habíamos visto, en 2 Corintios 8, 13 al 24, lo puedes anotar, cómo él resalta esto del ser generoso también, que pueda haber igualdad. Aquellos que tienen mucho, no les va a sobrar, ni a los que tienen poco, como la iglesia de Macedonia, no les iba a faltar. Cada uno era obediente en dar las ofrendas para cumplir lo que estaba destinado en esas ofrendas en Jerusalén. Eso Pablo les dice: sean generosos. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y Dios multiplicará vuestra sementera, y todos darán gracias y acción de gracias cuando vean lo obediente que ustedes son. Pero lo que nosotros no hacemos es ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, y por eso tenemos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que tenemos, ¿no? Bueno, eso ya lo conoces bien, ¿no ve? Ok, y ahí está en 1 Corintios 8, que aplica este pasaje en el Espíritu también para lo que deberían entender, que deberíamos vivir en igualdad. Como el pueblo, o los levitas, vivían como el pueblo. Los sacerdotes de la misma manera vivían como el pueblo. Nadie vivía más, ni alguien vivía con poco, es decir, todos había igualdad. ¿O no pasaba eso en la iglesia primitiva? Que dice la palabra, ¿verdad? Que todos vendían sus propiedades y dice, daban a cada uno al que necesitaba y nadie tenía necesidad. Qué hermoso es, ¿verdad? Cuando se pierde ahí el egoísmo y podemos nosotros también ayudar a los que también pasan necesidad, ¿no? Entonces, ahí estaba mencionando Pablo eso. Ahora, en Éxodo 16, 18 dice que lo medían por gomer. No sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Es decir, recogieron conforme a lo que habían de comer. Cada uno su porción. Por eso ahí el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el Señor Jesús ahí está hablando de comunión, de relación, amén, de no ser insensatos como aquel rico que almacenaba y el Señor le dijo, pero todo lo que almacenas hoy vienen a reclamar tu vida, después de quién va a ser, de quién será todo lo que estás teniendo. Es decir, hay que ser sensatos y no insensatos. Y ahí mostraba una realidad que pasaba también en ese tiempo, ¿no? Debemos nosotros también dar también a aquel que lo necesita. Por eso el libro de Santiago dice, si tu hermano, dice ahí, tiene frío, no le des una palmadita y le digas que Dios te bendiga. Si no le da las cosas que necesitan, en vano es tu fe, porque la fe sin obras es muerta. Si necesita alguien abrigo en este tiempo de invierno, dale. Si alguien necesita el sustento de ese día, pues dale también. Bueno, ahí nos menciona el Señor. Algunos tienen 3 pares de zapatos, puedes ofrendar uno. Algunos tienen 5 relojes, puedes ofrendar uno de esos 5. Y podemos seguir también con los vestidos, pero no quiero hablar con las mujeres. Amén. No quiero tampoco ofender a nadie. Amén. Pero es bueno dar. Amén. 1 Timoteo 6, 17 al 19 también ahí habla de los ricos, también de a veces de que obramos no de buena manera. ¿Qué pasó ahí en Éxodo 16? Había una murmuración del pueblo de Israel que ahora querían carne. Señor, estamos hastiados de esto, ahora quiero carne. Carne vino en la tarde, pero maná vino en la mañana. Y eso en el Espíritu podemos ver. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Quién le dio like a mi video? ¿No? ¿O buscas al Señor en comunión? ¿Qué es lo que buscas primero? ¿El maná del cielo? ¿Por qué decimos que es bueno darle siempre la primera hora de la mañana? Porque ahí es donde no estás estresado, ahí no estás preocupado ni afanado. Ves tu celular, listo, ya te preocupaste, la hora, me levanté tarde, qué compromisos tengo hoy día, esto y el otro, y tu oración es vana, porque oras en 2 segundos, es decir, una oración que ni el Señor lo está escuchando. Pero cuando le das el tiempo en la mañana, recoges ese pan diario y entras en comunión, porque eso es maná, habla de comunión, estar con Él, pues Él te va a aprovechar eso. Cuando empiezas bien el día,
Vas a ver que va a haber una paz en tu vida y en tus pensamientos, que Dios lo va a guardar y va a montar guardia a tus pensamientos y a tu corazón. Y aunque pases lo que pases en ese día, vas a seguir viviendo en el Espíritu. Pero lo contrario, cuando no tomas la porción de comunión con Dios, lo primero es que vienen situaciones y empiezas a acelerarte. Empieza ahí el desorden en tu cuerpo, en el estrés, en la salud. ¿Por qué? Porque no tomamos el pan que necesitamos hoy. Y ahí vemos un pueblo de Israel que murmuraba y se quejaba. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos y murmuramos? Y a veces decimos, ay, otra vez ese mensaje, ay, otra vez va a predicar el pastor, ay, otra vez esto y otra vez esto y el otro. Y murmuramos y nos quejamos cuando es el alimento que tú lo necesitas para hoy, porque el de mañana vendrá también de parte de Dios. Amén. Y se quejaban, dice ahí, contra Moisés, contra Aarón, es decir, se quejaban contra todo el mundo, ¿no? No había agradecimiento. Pero el Señor les había dicho, recojan una porción cada día. Solamente recojan lo que necesitan para ese día. Por eso ahí Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Proverbios 16:8, lo puedes anotar y se puede proyectar. Dice, vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Qué hermoso. Vale más lo poco ganado honradamente cuando solamente tomas lo que necesitas que lo mucho ganado de forma injusta. Cuando hoy en los tiempos en el que vivimos, la gente quiere hacer lo que sea, perdón con la expresión. En algunos lugares encontramos precios honradamente muy económicos y ese mismo producto en otro lado lo venden el doble. ¿Te ha pasado? Y luego renegamos y decimos, qué barbaridad y cómo esto y el otro. Pero bueno, Dios juzga a cada uno. Vale más lo poco ganado ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Eso aplicando también en tu vida natural. Solamente lo que necesitas en el día. No almacenes más, porque se va a gusanar. Ahora, sigamos, ¿no? Notamos ahí que el maná de ayer, dijimos, no existe, el de mañana no ha caído, hay que comerse el de hoy. Eso habla de la comunión con Dios. De no solamente conformarnos como los camellos, tengo suficiente de lo de hoy día para toda la semana. Y esperamos al otro domingo para recién alimentarnos. No, necesitas cada día el alimento. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, no seas camello. Amén, amén. No debemos ser camellos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí notamos ahora en lo espiritual, ¿sí?, que vemos que solamente deberían recoger una medida. Y esa porción es Cristo. Veamos Efesios 4:7, por favor. Efesios 4:7. Dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros nos ha dado una medida. Dice, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se nos ha dado ya una porción. Se nos ha dado a Cristo. Pero hay otros, ¿por qué si todos tenemos a Cristo? ¿Por qué otros son más gorditos espiritualmente? No estoy diciendo en lo físico, en lo natural, ¿no? Los que a veces crecemos en grasa y no en gracia. No, estoy hablando en lo espiritual, ¿no ve? Que hay muchos que son gorditos espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice también el libro de Romanos que a cada uno, a ver, leamos ese pasaje, si no me equivoco está en Romanos 12:3. Primero que a cada uno se nos ha dado, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Digo pues, 12:3 de Romanos, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno se le ha repartido una medida de fe. A cada uno se le ha repartido un don en particular, ¿verdad? Lo que tiene mi hermano no tiene mi hermana, y lo que tiene mi hermana no tiene mi hermano. Es decir, a cada uno se le ha dado una medida de fe. Algunos pueden crecer espiritualmente más que otros. ¿Por qué? Porque les aprovecha.
porque es decir, le ponen diligencia, como dice el apóstol Pedro, a madurar, a crecer. Pero hay otros que no se les aprovecha. ¿Por qué? Porque todavía son niños espirituales, como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Solamente son nepios, es decir, solamente quieren mamila, biberón, nada más. Pero no quieren ir más allá. Y el crecer te va a ayudar mucho, ¿sí o no? Cuando ya un joven crece, ya madura, pues ya tiene tal vez un oficio, ya tiene un negocio, ya tiene un trabajo, ya tiene responsabilidades, va madurando. Y conforme va madurando, entiende la situación y la sociedad. ¡Wow! Todo lo que está sucediendo y entiende cómo debe proceder. Pero cuando el joven todavía sigue jugando PlayStation 4, sigue jugando o viendo animes, o perdón, cualquier, dice, ¿cómo es? Cualquier coincidencia, es pura, ¿cómo es? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto, ¿no? Entonces muchos solamente quieren jugar, quieren pelotear, con todo respeto, pero no quieren crecer. Entonces van a tener que repetir un año tras año tras año y después van a decir, Señor, así como aquel joven de Eclesiastés, dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, cuidado que vengan esos días que digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, te arrepientes de decir, ¿por qué no obedecí a tiempo? ¿Por qué no hice eso cuando mi mamá me dijo que haga? ¿Por qué no hice eso? Hice caso cuando mi papá me dijo que lo haga. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Entonces, hay que aprovechar. A algunos les aprovecha más la palabra porque hay también diligencia, y eso lo habíamos visto también, si no me equivoco, la semana anterior, ¿verdad? Del ejemplo de las hormiguitas. ¿Cuántos han leído Proverbios 30? No levantes la mano. Amén. Te lo vuelvo a dar de tarea para que lo leas. Amén. Ok. Entonces, hay más robustos espiritualmente que otros que están flacos espiritualmente. Hay muchos que los 12 años les ha aprovechado bien, pero a otros quizá no se les ha aprovechado. Hay algunos cristianos que son robustos y hay fuego, son llamas de fuego, pero también hay cristianos que solamente son cenizas, sin fuego. ¿Y eso es por qué? Porque Dios reparte a cada uno conforme dice a la medida de fe. Es decir, cada uno tiene ya un don en particular. No significa que yo tengo que tener más fe para creer. Ahí entramos en el error de los discípulos, cuando le decía, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, así de pequeñita, dirías a este monte, desarráigate y trasládate de aquí para allá, y lo hará, si esa fe sería pequeña. No lo está diciendo literalmente, ¿sí? Es decir, es una hipérbole, una exageración, en el sentido de que si ustedes tienen fe así de pequeñita, ustedes podrían enderezar bien sus pasos y ser maduros en cómo deberían actuar. No necesitan, oh Señor, danos más fe. Tú ya la tienes, la fe es una, pero Dios a cada uno ha repartido un don en particular y cada uno es responsable y mayordomo de hacer lo que también debe hacer con esos dones y capacidades. Amén. Entonces, todos tenemos la misma medida del don de Cristo, pero unos tienen un don diferente. Pero ahí también en el verso 4 de Romanos, ¿qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, como es el pasaje de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo, una familia en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, todos somos un cuerpo y cada uno obra y funciona para armonizar bien. Una vez escuchaba este ejemplo, que hay dos elementos que son bien flamables, ¿no? O inflamables se puede decir, ¿no? Uno es el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Que son bien inflamables. Le pones fuego a uno de esos dos elementos, ese rato se inflama. Pero junta los dos, ¿y qué forman? El H2O, el agua, ¿verdad? Y esos dos unidos pueden cubrir y pueden tapar cualquier incendio. Los dos separados son inflamables. Tú
y tu hermano, separados, actúan independientemente, pero si se unen, ¿qué armonía hay? Hasta pueden apagar incendios, ¿verdad? Qué hermoso cuando en un cuerpo nosotros nos decimos, te necesito. ¿Sabes que tú tienes lo que yo no tengo? ¿Sabes qué? Mira, enséñame la palabra. Tú conoces más, veo que conoces más. Sabemos que es por gracia del Señor, pero veo que tú tocas mejor un instrumento. Por favor, enséñame tú y yo te enseño esto. Y los dos van armonizando. Eso es ser un cuerpo. Eso es estar en comunión, como ya lo seguimos repitiendo, ¿verdad? Quizá domingo a domingo. Comunión, preocuparme por mi hermano. Ese mi hermano tiene habilidad quizá para tejer y te puede ayudar en la casa. Quizá tú tienes habilidad para otras herramientas y también tú le puedes ayudar porque quizá esa persona también no usa bien los materiales. En lo espiritual, mucho más. Amén. Amén. Terminemos con estos dos textos. Gálatas 5:2, para que entendamos que a algunos les aprovecha y a otros no les aprovecha. ¿Y cuándo nos aprovecha las cosas de Dios? Veamos. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿No? En ese contexto. Dice, yo te digo que si te circuncidas, de nada te aprovechará, dice ahí, Cristo. Es decir, no nos aprovecha Cristo cuando somos religiosos. No nos aprovecha Cristo cuando somos legalistas. No te aprovecha la palabra cuando nosotros empezamos a dar mandamientos de hombres. No hagas, no digas, no esto, ni el otro. No te aprovecha Cristo. Te aprovecha Cristo cuando realmente hay novedad del Espíritu. Cuando comes el maná, el pan del cielo, sin religión. Ahí Dios y ahí Cristo te aprovecha. Ahí es provechoso el alimento que Dios te da. Pero si le metes religión, le metes legalismos, no te va a aprovechar. Ese es el contexto y aplicando. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 3:12, leeremos este pasaje. Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es lo que pasó con Israel, ¿verdad? Por ser incrédulos y Dios los estaba probando, que tenían que agarrar solamente una porción cada día para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Wow, también hay incredulidad cuando se nos endura el corazón por el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿A quiénes les aprovechó? A los que oyeron con fe. ¿A quién no les aprovechó? A toda esa primera generación que un año lo convirtieron, un año o 40 días lo convirtieron en 40 años por murmurar, por quejarse, por incredulidad. Cuando las cosas en lo natural suceden y no entendemos que todo lo que Dios dispone es para el bien de aquellos que lo aman y nosotros seguimos repitiendo lo mismo y lo mismo porque no estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Pero si nosotros, dice ahí, oímos, dice ahí, con fe, porque les aprovecha cuando oyen, dice la palabra, cuando la acompañan con fe en los que la oyeron. Hay muchos que sí la oyeron con fe y que les aprovechó el mismo pan, el mismo maná. Romanos 9, ¿qué dice? Que los judíos tienen ventaja sobre nosotros los gentiles. ¿Por qué? Tienen 8 cosas que tienen ventaja. La ley, las promesas de Dios, es decir, lo vamos a enfatizar ahorita. Y el número 8 es Cristo. Los judíos también tienen a Cristo, pero a ellos no les aprovechó. Y a los gentiles que solamente se nos fue dado Cristo,
con Cristo ya lo tenemos todo. Porque es decir, sí se nos aprovechó. ¿Por qué? Porque ha habido humildad. Ha habido, es decir, quebranto, y Dios no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea más allá de lo que ya estamos quebrantados. Dios no nos va a quebrar más, porque ahí reconocemos nuestros pecados y podemos decir: Señor Cristo, tú eres suficiente para nosotros. Amén. Entonces, muchos ahí comieron ese maná, pero muchos lo comían con incredulidad. Muchos lo comían con murmuración, con hipocresía. Como hoy en día muchos predican a Cristo por contienda, por envidia, por competencia. Es decir, no entendemos realmente qué es el camino del Señor. Pero dice ahí: todos oyeron, pero no todos creyeron. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos estar oyendo, pero no creyendo? Muchos pueden oír, pero muchos no pueden creer. Por eso que el maná, algunos obedientes seguro hubo que recogieron solo la porción de cada día, pero los desobedientes, pues ahí empezaron a almacenar mucho más por incredulidad, porque no apreciaban el don de Dios que caía cada día. Y Dios les estaba diciendo, en otras palabras: yo soy Jehová, quien cuida de ti y por ti. Qué interesante que no hay pecado más grave, no hay pecado chico ni grande, pero la ingratitud llegaría a ser un pecado contra la gracia. De no entender y reconocer que cada día Dios desciende el maná, desciende su palabra, desciende esa comunión, pero yo no lo aprecio. Yo no la aprecio, más bien la hago a un lado. Eso es despreciar. Eso es decirle al Señor: no aprecio lo tuyo. Cada día dice que caía el maná, y el maná no tenía un elemento diferente cada día, ¿sí o no? El maná era uno mismo. Era una semilla de culantro cubierta con miel, y cada día era lo mismo. Cada día Cristo es el mismo, ¿verdad? Somos nosotros los que queremos algo diferente, ¿sí o no? Es que ese mensaje ya me la sé. Es que no, esa canción no va, quiero otras canciones, otras alabanzas. Empezamos nosotros a tener un espíritu de queja, de murmuración, de quejabanza y no de alabanza, como dice también mi papá, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 9? A ver, leamos esto: de esas 8 cosas que tenían ventaja a los judíos y no les aprovechó. Es decir, ¿cómo puede no aprovecharte si lo comparamos en lo natural en una familia? Que la familia tiene todos los recursos para que sus hijos salgan adelante. Y esos hijos no quieren salir adelante. ¿Por qué? Por negligencia, por flojera, teniéndolo todo, teniendo que tus padres ahí, tu mamá también hace todo para que tengas estudio, y a ti no te aprovecha. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en ti. Tomémoslo en lo natural. Israel, como padre, Dios les dio todo al pueblo judío, pero fueron malagradecidos y no les aprovechó. Miren, Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En ese pasaje están las 8 cosas que tenía el pueblo judío. Dice ahí: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas y también Cristo. Pero no les aprovechó. No que la palabra de Dios haya fallado, dice el verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, es decir, en Cristo. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿no? Y bueno, en los devocionales que estamos ya estudiando en el libro de Romanos, vamos a entender esto más a fondo, amén. Pero ahí dice, ¿no? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo. Con todo eso debería aprovecharle para que puedan ser obedientes a Dios. Y a nosotros que solo nos fue dado Cristo, gracias a Dios, ahora todas sus promesas son en el sí y en el amén para su gloria. Ahora podemos disfrutar nosotros de todo lo de Dios cuando ya tenemos a Cristo, amén.
Pero ni aún así nos aprovecha Cristo, el maná del cielo. Teniéndolo todo, teniéndolo a Él, porque con Él tenemos todo, no somos obedientes, no somos fieles, no perseveramos. Más al contrario, nos quejamos. Qué interesante. Proverbios 17:1. A ver, ¿qué dice este pasaje? Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Como el pueblo de Israel no se conformó y en ellos había solo contiendas y contiendas. ¿Qué dice ahí Romanos 9:30? Ahí vemos también que no les aprovechó. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca, dice ahí, de caída. Es decir, ¿cómo es posible que los judíos que andaban detrás de la justicia no la encontraron? Y nosotros que no buscábamos, pues la encontramos. Eso solamente es gracia y misericordia de Dios, ¿no? Por eso que debemos siempre decir que somos conocidos por Dios. Pablo mismo en una carta dice, ¿no? Los que conocen a Dios, mejor dicho, los que son conocidos por Dios. Es mejor que Dios me conozca. Y qué lindo es eso, ¿verdad? Entonces los judíos se quedaron con las obras y nosotros con las obras de Cristo. Las obras de la ley era la obediencia nuestra y por la fe es la justicia, es decir, la justicia de la ley era por la justicia de las obras, es decir, nuestras obras. Y la justicia de la fe son las obras de Jesús que me acreditan, es decir, que son puestas en mi cuenta de banco en los cielos, que Dios lo hizo todo por mí. Mira, ¿qué dice el capítulo 10 también de 1 Corintios? 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el maná y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando no nos aprovecha Cristo, podemos estar postrados. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿no? Dice ahí que de la roca que le seguía, dice, y esa roca es Cristo, ¿no? La roca espiritual que lo seguía y la roca es Cristo, pero a muchos de ellos no les aprovechó. A cada uno se nos da el mismo alimento, les das el mismo alimento a tus hijos, pero a uno les aprovecha más. Es porque también ellos le ponen diligencia, pero a otros no. Ahí vemos el caso de Israel, que todos pasaron por la misma nube, todos fueron bautizados en la nube y bajo el mar, pero dice ahí, no les aprovechó. Por eso qué bueno que es gustar de la bondad de Dios, como dice también el libro de los Salmos. Por eso que cada día, amén, Dios nos da el pan del cielo. ¿Nos aprovecha ese alimento? ¿Te está aprovechando hoy el alimento que está dando Dios? Mañana tendrás otro alimento. Qué hermoso, ¿verdad? Cada día hay alimento espiritual para tu vida, para nuestras vidas, pero nosotros lo ignoramos. ¿Cuántos leemos todos los devocionales diarios? No levantes la mano. Como a veces dice mi hijita, pero son largos, papi. Sí, pero ahí le tomamos el tiempo para que lo puedas leer. Si puedes leer, le digo a mi hija, wow, no estarías con esa actitud. Si pudieras leer y le das tiempo, así como le das tiempo a tus tareas, tiempo a jugar, y le das tiempo a ese devocional, que hay uno que ha pagado quizá el precio de no sé cuántas horas por un devocional que lo lees así solamente en 30 segundos, te aprovecharía bien si lo lees. Te aprovecharía bien si este mensaje lo vuelves a escuchar. Te aprovecharía bien aquellos mensajes que también tú ya sabes de quienes te predican también y lo escuchas. Te aprovecharía bien si le pones atención. Dios no da el espíritu por medida. Dios nos ha dado ya todo. Amén. No debe haber ingratitud en nuestra forma de vivir. Amén.
Amén. Ponte de pie, por favor. Pues muchos oyen, solo unos cuantos creen. A cada uno, dice ahí, Dios le da ahí la gracia. Dios renueva, dice ahí, sus misericordias se renuevan cada mañana. Lo nuevo es el nuevo día, pero Cristo es el mismo. El maná es el mismo todos los días. No quieras cambiarle el ingrediente al maná, a Cristo, lo que tú quieres escuchar, sino suficiente es Cristo y su palabra para que te pueda aprovechar y podamos crecer. Y valora también lo que Dios te da cada día, en lo natural. ¿Vivimos en tiempos difíciles? Claro que sí, pero nos puede aprovechar un buen alimento nutritivo para toda la familia. No quieras almacenar tanto, luego se va a pudrir. Dios también te prueba en lo natural, amén. Nos prueba, me incluyo en lo natural. Si realmente le hacemos caso a las especulaciones y a la crisis y empezamos a comprar como locos y perdemos el tiempo para con la familia, el tiempo para con los hijos, claro está, hoy en día, ¿verdad? Ya el hacer fila para la gasolina, el combustible y todo eso, también se pierde el tiempo para con la familia, pero no hagas eso también. Hay tiempo para todo igual, amén. Aprovecha también, racionaliza, usa también los colectivos, usa también ahí el transporte público, amén. Es bueno mayordomizar bien nuestro tiempo y que no por lo que está pasando descuidemos de nuestros hijos, no por lo que está pasando descuidemos también de nuestro esposo, de nuestra esposa, amén. Amén, amén, hermana. Amén, mami. Muy bien. Entonces no haya incredulidad en nuestras vidas. Cierra tus ojitos, por favor. Ahí tú estás. Y podamos orar. Padre bueno, te agradecemos por este tiempo y también por tu palabra impartida de esta manera, Señor. Creemos, Señor amado, en ti, mi Dios, y queremos, Señor, mi Dios, pedirte perdón porque muchas veces somos malagradecidos. A veces, Señor, primero en lo espiritual, porque, Señor, nos quejamos, Señor amado, mi Dios, del lugar quizá donde estamos. A veces murmuramos, Señor amado, de que no tenemos lo que el otro tiene y caemos en codicia, en envidia y muchas cosas, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Tú eres el mismo, Señor Dios, hoy y por los siglos, Señor. En ti no hay sombra de variación, tú no cambias. Por eso ayúdanos que nos aproveche, Dios amado, lo que hoy estamos haciendo y escuchando, que nos aproveche cómo nos estamos reuniendo, Señor, hoy, quizá en otras condiciones, pero estamos juntos, Señor, y hay comunión, Señor, porque mejor es un bocado y en paz que, Señor, habitar, Señor, mi Dios, en grandes casas llenas de contiendas, Señor. Por eso ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y a caminar fielmente, Señor, para contigo, Dios. También en lo natural te pedimos perdón si, Señor, quizá en años anteriores hemos derrochado el alimento o nos hemos quejado, Señor, de Dios, de tantas comidas, Señor, que ahora, Señor, no queda de otra, Señor, de comer lo que hay, Señor. Pero te damos gracias, Señor amado, por el alimento que nos das, que nos muevas, Señor, tu espíritu a honrarte cada día, Dios, darte el primer lugar, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura, buscar tu reino, tu justicia, como cada uno de hoy, Señor, mis hermanos lo están haciendo, Señor, y los que escuchan este mensaje, mi Dios, que también tú suplas lo que ellos necesitan, porque tú ya sabes lo que tienen necesidad, mi Dios, el alimento y también, Señor, el vestido. Guarda a mis hermanos, cuídalos, Señor, te pedimos, Dios, y gracias una vez más por este hermoso día y